Hola estudiantes de séptimo. Esta semana vamos a trabajar la temática métodos de control de natalidad o también conocidos como métodos anticonceptivos, donde trabajaremos desde la página 168 a la 174 del texto. El objetivo de esta actividad es reconocer métodos de control de natalidad, distinguiendo entre naturales y artificiales. Las habilidades que vamos a desarrollar en este caso son comunicar, investigar e identificar. Y vamos a partir un poco introduciendo el tema de qué son los métodos de control de natalidad. Son métodos que permiten controlar un embarazo no deseado. Sin embargo, también algunos de ellos permiten prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual como lo son las ITS. Estos métodos los podemos clasificar en dos grandes grupos que son los naturales y los artificiales. En este esquema resumimos un poco entonces estos dos grandes grupos de los que les hablaba en la diapositiva anterior. Los métodos de control de natalidad naturales están basados en el conocimiento del ciclo menstrual. En cambio, los métodos de control de natalidad artificiales están basados en el uso de dispositivos, fármacos o métodos de barrera. Entre estos también existen dos grandes grupos entre los artificiales, que son los reversibles y los parcialmente reversibles. Vamos a conocer entonces los métodos naturales. En estos encontramos tres tipos. Tenemos el Billings, que tiene que ver directamente con el moco cervical. Las mujeres liberamos un moco cervical que está en nuestra vagina, ¿ya? Ese moco cervical, durante los días de ovulación o durante los días de fertilidad, en ese periodo del cual hablamos, esa mucosidad se pone más líquida, más elástica y más transparente, por lo tanto nos indica que podrían ser nuestros días fértiles. También está el método del ritmo, que tiene que ver con un análisis de los ciclos menstruales durante 12 meses en donde podamos determinar los días de fertilidad de la mujer con un periodo regular. Es decir, si mi periodo dura 28 días, yo podría determinar con el conteo de mi regla y mis días fértiles, yo podría determinar cuál es mi día de ovulación y por lo tanto cuál es mi periodo de fertilidad. Y la temperatura basal tiene que ver con que en los días de fertilidad la temperatura corporal de la mujer se eleva medio grado, que sería 0,5 grados Celsius, y por lo tanto al controlar la temperatura diariamente podríamos reconocer los días fértiles. Estos tres métodos son naturales porque no tienen ninguna intervención artificial. Aquí no hay fármacos, aquí no hay ningún instrumento, ningún dispositivo que me asegure la anticoncepción. Por lo tanto, son métodos poco seguros, ¿ya? Son métodos, por ejemplo, el del ritmo, es incierto porque yo la verdad es que es difícil determinar si mi periodo dura exactamente 28 días o si dura 29 o 27. Por ejemplo, el de la temperatura también es incierto porque ¿qué pasa si durante ese mes yo me resfrié y subió mi temperatura por eso? Por ejemplo, me dio una gripe. Y el método del Billings también es poco certero porque necesita de mucho conocimiento de mi mucosidad para yo determinar cuáles son los días en que esa mucosidad está diferente, ¿ya? Por lo tanto, estos métodos no son recomendados porque son poco seguros para el control de la natalidad y además para el contagio de las ITS. Acá encontramos los métodos artificiales y vamos a comenzar con los reversibles. Reversibles quiere decir que al dejar de utilizarlos yo puedo volver a la normalidad y por lo tanto quedar embarazada en el caso que se requiriese como pareja, ¿ya? A eso se refiere con reversibles. Vamos a partir hablando del preservativo masculino o también conocido como condón. El condón es una funda de látex con la que se cubre el pene antes del acto sexual. Es uno de los más utilizados y cabe destacar algo muy importante, que es que además es uno de los pocos que previene también el contagio de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, es muy recomendado, no solo para evitar un embarazo no deseado, sino también para el control de la propagación de estas enfermedades.
También encontramos sustancias químicas que alteran parte de la estructura de los espermatozoides, como son los espermicidas, ¿ya? Que son cremas o geles eh, que provocan finalmente que los espermatozoides se inactiven o mueran, pero se utiliza generalmente con otros métodos como es el diafragma, que es el siguiente método que vamos a utilizar. ¿Por qué el espermicida se utiliza con el diafragma? Porque es lo que nosotros le echamos adentro del diafragma para que, además de ser un método de barrera, además mate a todo espermatozoide que pueda quedar en esta zona. El diafragma, por otro lado, es un disco de látex o de silicona que, dispuesto en el cuello uterino, impide el paso de los espermatozoides, por lo tanto es un método de barrera y, como les decía, se utiliza en conjunto con el espermicida, es decir, como que se aumenta su efectividad si yo lo utilizo con el espermicida. Cabe destacar que el diafragma es un método que se utiliza antes del acto sexual, aproximadamente 2 horas, y se debiera retirar 6 horas después del acto sexual. De esa manera es como yo puedo obtener su mayor efectividad y también lo incremento si utilizo espermicida. Acá también tenemos el dispositivo intrauterino, o también conocido como DIU. Es un método de barrera. Este método cabe destacar que lo pueden utilizar generalmente mujeres que ya han sido madres, que ya han tenido hijos por primera vez. Eso es lo que se recomienda. El DIU lo debe poner un ginecólogo o una matrona, alguien especialista en el área. Y es un artefacto plástico con algunos componentes metálicos que, introducido dentro del útero, impide el avance de los espermatozoides, puesto que justamente obstaculiza la parte de los oviductos. Por lo tanto, los espermatozoides no podrían llegar al encuentro con los ovocitos. También están los anticonceptivos orales, que en nuestro país muchísimas mujeres toman. Son hormonas que inhiben la ovulación y son los que se toman día a día durante el ciclo. Generalmente vienen en formatos de 28 pastillas o también de 21. Son 3 semanas de pastillas seguidas, que son las que tienen el compuesto activo o la hormona, y también la que tiene distintos colores, un efecto placebo. En realidad es solamente para llevar el conteo de los 28 días, pero la última fila no tiene ningún efecto. En esta última fila es cuando debiera bajar la regla, la menstruación, y ya cuando vuelvo a tomar la siguiente tableta, que se toman de corrido, la menstruación debería ir deteniéndose. De esa manera funciona. Es un método bastante efectivo, pero hay que ser muy constante y no olvidarse de tomar el medicamento. También está el preservativo femenino, que en nuestro país es poco utilizado, pero que también es un efectivo método para prevenir el contagio de las ITS, además de prevenir el embarazo no deseado. Es una funda de látex similar al condón masculino, pero esta funda de látex se introduce en la vagina hacia adentro y la recubre. Por lo tanto, acá en el acto sexual el pene va dentro de esta funda, ¿ya? Pero a lo contrario del preservativo masculino, acá quien se pone este preservativo es la mujer dentro de su orificio vaginal. También encontramos los implantes subtérmicos, que son varillas plásticas que van debajo de la piel, ¿ya? Esto también se lo debe poner un especialista como un ginecólogo o una matrona, y son muy efectivos en el caso de las jóvenes porque tienen una larga duración, ¿ya? Estos implantes pueden durar de 1 a 3 años y van liberando dosis de hormonas que inhiben la ovulación. Así tienen el mismo efecto de las pastillas anticonceptivas a base de hormonas, pero aquí tú te olvidas de tomar la pastilla porque el implante va actuando solito y va liberando una dosis de hormona que inhibe tu ovulación. Los anticonceptivos inyectables, que son inyecciones que también se inyectan al torrente sanguíneo una cantidad de hormonas que también se van liberando. Generalmente se pueden poner mensual o trimestrales estas inyecciones, y también su efecto es hormonal e inhibe la ovulación. Y también acá tenemos el anillo anticonceptivo, ¿ya? Es un anillo blando y flexible que contiene hormonas también. Se coloca en la vagina una vez al mes e inhibe la ovulación.
Acá tenemos los métodos artificiales parcialmente reversibles, y estos son parcialmente reversibles porque estos tienen que ver ya con alguna práctica quirúrgica, ¿ya? Tienen que ver con alguna pequeña cirugía. Por una parte tenemos la vasectomía, que se realiza un corte en los conductos deferentes, que son los conductos que conectan a los testículos para que los espermatozoides puedan subir y llegar finalmente a la uretra. Por lo tanto, aquí se corta el conducto por el cual viajan los espermatozoides y en este caso se sigue produciendo el semen, pero este semen ya no lleva a los espermatozoides. La vasectomía es en un 80% de los casos reversible, es decir, si se hace una nueva operación, se puede revertir su efecto y volver a tener fertilidad ese hombre. Cabe destacar también que la vasectomía se la hacen los hombres y es en un 80% de los casos reversible, por lo tanto es un muy buen método anticonceptivo para las parejas únicas, ¿ya? Porque esto no previene ningún tipo de ITS, solamente los varones. Y también en el caso de las mujeres hay otra intervención que es la ligadura de trompas, ¿ya? Hay distintos tipos. Está la ligadura donde se produce como un amarre, ¿ya? Que es lo que podemos ver en la imagen derecha, es donde se amarra finalmente las trompas de falopio o los oviductos. Hay otra en donde se corta y se amarran sus extremos, y hay otra incluso en que se cortan y se cauterizan, es decir, se queman sus extremos. Dependiendo del tipo de ligadura que se realicen, es si es reversible o no, o cuál porcentaje podría ser reversible este tipo de intervención. Y con esto entonces finalizaríamos los métodos anticonceptivos o los métodos de control de natalidad. Espero que te haya gustado la presentación y recuerda que en el documento de las instrucciones están las actividades que debes realizar. Nos estamos viendo entonces en un siguiente video.